Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace cuando se refieren que hay vómito? Saber si es vómito. Ver si de verdad es vómito. Si no es reflujo, si no es tos emetizante, si además no es disfagia, si no es una sobrealimentación, etcétera, ¿no? Para ver si de verdad tenemos que enfocarnos como vómito. Bueno, supongamos que ya hicimos esto, de verdad vómito. ¿Qué es lo segundo? Ver qué tipo de vómito ¿Ah? El contenido del vómito. Antes de eso. Saber si es una infección que no es el aparato digestivo. Vemos todas estas cosas y vemos que sí es vómito. Descartar que sea una infección, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya tenemos fiebre? No. Ya. Supongamos que hemos hecho el examen físico, examen por aparato, sistema y todo, y no encontramos signos de infección. No encontramos ictericia, no encontramos soplo cardíaco, no encontramos otras cosas. ¿Qué es lo tercero? De origen, descartar que sea de origen neurológico. Neurológico, ¿verdad? Supongamos que no encontramos ni antecedentes ni nada, signos neurológicos. Bueno, entonces, ahora el siguiente paso, ya pensamos que es digestivo. El siguiente paso es ver qué cosa. Sobre alimentación. Ver las deposiciones. Si es un vómito con diarrea o es un vómito con estreñimiento. Si es un vómito con diarrea, vamos a plantearnos una gastroenteritis, y si es un vómito con estreñimiento, ¿cuáles son las dos posibilidades? Obstrucción del tubo digestivo o ileal, paralítico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dolor abdominal agudo tipo cólico, estreñimiento y vómito. Eso quiere decir que es un vómito con estreñimiento, ¿no verdad? Entonces, con este cuadro, ¿cómo diferenciamos normalmente un ileo de un fluido hidroaéreo? Los fluidos hidroaéreos, ¿qué nos indican? El peristaltismo intestinal. En este caso, ¿la clínica nos dice algo sobre el peristaltismo intestinal? ¿Ah? El cólico, porque el cólico indica, ¿qué es el cólico? Es un dolor, pero no todo dolor es cólico. Usted no puede tener un cólico cerebral, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no puede tener un cólico cerebral? Porque el cólico es un dolor que solamente se puede dar en una víscera hueca, ¿no? O sea, si alguien les dice que tiene cólico cerebral, los está insultando. ¿Ya? El cólico se produce, el cólico es un calambre, solo que en vez de ser en músculo estriado, es en músculo liso. ¿Ya? El cólico es un dolor del tipo de calambre, una contracción espasmódica. Por eso el cólico es un dolor intermitente, no es un dolor continuo. El paciente que tiene cólico está un momento bien y de repente empieza a sentir y después sale poco a poco. Y después de un rato que ya está otra vez bien, otra vez. Eso es un cólico, ¿está claro? No es lo mismo que el paciente que tiene algo inflamado, que tiene ¿ya? Entonces, un cólico es un dolor que siempre va, sube, llega a un clímax, baja, etc. Porque es la musculatura que está haciendo un espasmo. ¿Y por qué está haciendo ese espasmo? Porque está tratando de mover algo, está tratando de vencer una obstrucción o algo, ¿verdad? Por eso usted puede tener cólico en los órganos huecos tubulares. Usted puede tener cólico intestinal, pero también puede tener cólico biliar. Usted también puede tener cólico ureteral. Usted también puede tener cólico uterino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuándo tiene cólico uterino? En la menstruación, porque está tratando de expulsar, ¿verdad? En el parto. ¿Sí? ¿Cuándo tiene cólico ureteral? Cuando tiene un cálculo y está tratando de
Expulsarlo. hacer peristalsis para expulsarlo. ¿Cuándo tienen cólico biliar? También cuando tienen cálculo algo que está tratando de expulsarlo, ¿no? ¿Verdad? Cuando tienen cólico intestinal es porque el intestino está haciendo un exceso de peristaltismo. Entonces, esto clínicamente equivaldría a tener ruidos hidroaéreos aumentados, lo cual indicaría que o es una obstrucción intestinal o es un ilio parcial, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Cuando ya sospechamos que puede ser una obstrucción intestinal, el siguiente paso es ver a qué nivel sería La obstrucción. Y eso, en este caso, al haber el contenido bilioso, sabemos que la obstrucción es distal a la ampolla de Barrett, ¿no verdad? Muy bien, entonces con estos datos en mente, pasamos a la imagen, porque la imagen también nos puede indicar más o menos por dónde está la obstrucción, ¿no verdad? Porque si solamente está distendida la cámara gástrica, usted sabe que la obstrucción tiene que estar en píloro o en la primera parte del duodeno, ¿no verdad? Pero si está dilatado, por ejemplo, ¿cómo es? El colon, usted bien sabe que la obstrucción tiene que estar en el intestino grueso, distal, ¿no? En este caso, ¿qué vemos dilatado? ¿Ven dilatado el colon? ¿Cuál es la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso? Las austras, ¿verdad? No van a diferenciarlo porque está grueso, porque está delgado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué dirían que está dilatado? ¿Ya? Entonces, si está dilatado el intestino delgado, ¿sí? ¿Qué edad tiene este paciente? 2 años. ¿Y desde cuándo tiene COVID? Regrésame a la... Dolor abdominal agudo tipo cólico. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un paciente que ya que no puede tener una causa, una obstrucción congénita total, porque si no tendría vómitos desde mucho antes, ¿no verdad? ¿Sí? Es un paciente que se obstruyó hace poco. Muy bien. Entonces ahora volvamos a la imagen. ¿Sí? ¿Tenemos aire en el intestino grueso? Sí. ¿Tenemos o no? Sí. ¿Tenemos heces en intestino grueso? Sí, observamos heces en intestino grueso. Ahora, lógicamente, si la obstrucción es aguda, puede ser que este aire y esta heces hayan pasado antes y que, como es recién la obstrucción, entonces todavía se conserve aire ahí, pero ustedes saben que poco a poco se tendría que ir desapareciendo, ¿no verdad? Muy bien. Pero la mayor dilatación la vemos en intestino delgado. Muy bien. ¿Cuáles serían las causas posibles? Ya, y la parcial obstrucción. Supongamos que fuera obstrucción. ¿Cuáles son las causas de una obstrucción intestinal? En el interior, en la luz, sería un besoar, un fecaloma, un ovillo de áscara y un ileomeconía, ¿verdad? En la pared, una estenosis congénita, divertículo. Muy bien. ¿Y que comprima por fuera? Bridas y adherencias también, ¿no verdad? ¿Ya? Bridas o adherencias. ¿Sí? Por ejemplo, los pacientes, es típico, los pacientes que han sido operados por apendicitis, por ejemplo, que son muy frecuentes, después de un mes regresan al hospital con un síndrome de obstrucción intestinal. ¿A qué se debe probablemente? A que tuvo una peritonitis, se hicieron bridas y adherencias y en algún momento esas bridas comprimen el intestino y entonces se produce la obstrucción intestinal, ¿verdad?
tienen que operarlos de nuevo para cortar las adherencias y liberar el intestino. ¿No? ¿Ya? Eso es típico que se ve en la hospital. Muy bien. Entonces, eso. Y si fuera un íleo parcial, ¿qué cosas da íleo parcial? En íleo parcial usted debe saber. La una, que puede ser que se trate de cualquier anomalía que da íleo total, pero que recién está empezando, o sea que está paralizando una parte primero y después va a paralizar todo. De los cuales en pediatría, el íleo total, en pediatría la causa más frecuente es La invaginación. la hipocalemia. En pediatría el íleo total, la causa más frecuente es la hipocalemia. ¿Sí? ¿Qué? ¿Perdón? No, nada, no, yo me confundí. ¿Ya? ¿Sí? Pero hay muchas otras causas de íleo, ¿no? Solo que son bastante raras la mayoría, ¿no? Por ejemplo, la intoxicación por plomo. Por eso íleo total. En íleo parcial. ¿Ya? Claro. Teóricamente una intoxicación grave podría dar un íleo total, pero generalmente da un íleo parcial. La intoxicación por plomo, la porfiria, en adultos la neuropatía diabética, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pueden dar un íleo parcial. Pero no es algo tan frecuente. Pero si ustedes estudian, por ejemplo, el cuadro clínico del saturnismo, ¿el saturnismo qué es? La intoxicación por plomo, ¿no? El síndrome de intoxicación por plomo. Si ustedes estudian el cuadro clínico de la intoxicación por plomo, deben haber estudiado los cólicos de plomo, les dicen, ¿no? O sea, el paciente que hace un gran dolor abdominal. Lo mismo en la porfiria, deben haber estudiado, si es que alguna vez estudiaron porfiria, deben haber estudiado que puede producir cólicos abdominales, dolor abdominal intenso. ¿Pero a qué se debe ese dolor abdominal? Se debe a una pseudoobstrucción intestinal, se debe a un íleo parcial. El resto de las asas están haciendo espasmos tratando de hacer pasar el alimento por ese sitio paralizado, ¿no es verdad? ¿Ya? Bueno, entonces, tenemos otra imagen, esa es la única. No, ya. Entonces, ¿cuáles serían las causas más probables en un niño de 2 años? De síndrome de obstrucción intestinal. Si fuera un niño sería hipocalemia, ¿no verdad? Pero para que haya hipocalemia tiene que haber un antecedente, se tiene que haber perdido potasio por algún lado, ¿no verdad? ¿Ya? No es un paciente que haya tenido diarrea o algo para que esté haciendo. Bueno, ha tenido vómitos, pero no es que los vómitos, después de los vómitos empezó a hacer esto, ¿no? Sino que es un cuadro agudo que ya por sí comenzó con esto. Entonces, este paciente probablemente tiene una verdadera obstrucción intestinal. Si es que no hay antecedentes, qué sé yo, de intoxicación por plomo, que vive al lado de un taller de soldadura o algo de eso. Pero aquí deben entender algo. La causa más frecuente de obstrucción intestinal hasta los 2 años es ¿cuál? Invaginación intestinal. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en lactantes es Invaginación la intestinal. invaginación intestinal. ¿Sí? La insuficción o invaginación intestinal. Este paciente tuvo una invaginación intestinal. ¿Cómo es? A nivel de colon ascendente. Lo que pasa es que este paciente, si no me equivoco, se desinvaginó espontáneamente. ¿Ya? Eso es algo que puede suceder en la invaginación intestinal, en los lactantes. O sea, el intestino se mete, como dicen, la tripa grande se come la tripa chiquita. Pero el mismo movimiento peristáltico puede hacer que en un momento dado se desinvagine espontáneamente. Entonces tienen un cuadro agudo y de pronto se les quita. ¿Ya? ¿Ya? Cuando no produce proceso, entonces hay que operarlo para desinvaginarlo manualmente. ¿Ya? Continúo. Este, en cambio, es un niño de 1 día de vida que desde que
toma leche, la segunda toma ya presenta vómito y encuentran distensión abdominal. Entonces, ¿qué sospecharían aquí? Que lo están sobrealimentando. ¿Ah? ¿Será que la leche de la madre le está haciendo daño? Sobrealimentación. Puede ser un reflujo, ¿no verdad? Este paciente podría tener un reflujo. ¿Sí? Supongamos que no es reflujo, ¿qué otra cosa podría ser? Entonces tendríamos que preguntar si es solo cuando se acuesta, etcétera, ¿no verdad? Si es cuando la presión está muy llena. Pero supongamos que no. ¿Qué otra cosa podría ser? Sobrealimentación. Podría ser sobrealimentación, aunque es difícil que desde la segunda toma ya tenía que ser. Podría ser, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Podría ser que tenga disfagia, ¿por qué? Creo que no debería estar en Claro, entonces podría tener una atresia pilórica, antral o duodenal, ¿no? Para que, digamos, una atresia intestinal o algo, para que desde el comienzo ya esté obstruido, ¿no? ¿Verdad? O sea, que no se haya formado. Incluso podría tener un problema esofágico, ¿no? Que haya tomado una toma muy chiquita en el principio, que solo llenó el esófago y con la segunda ya no pudo aguantar más, que no sería un verdadero vómito, sería una disfagia. Muy bien, vamos a ver la imagen. Con eso ya sabemos que el alimento sí pasó al estómago y también al intestino, ¿verdad? Entonces, si hubiera una obstrucción, ¿dónde sería? ¿Ven el intestino? El recto no. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ven Austra? Este paciente tuvo una atresia yeyunal. ¿Sí? Entonces tuvo una atresia en el intestino, totalmente obstruido el intestino delgado. ¿Sí? Por lo tanto, no se ve nada de aire en el intestino grueso. ¿Estamos claros? ¿Ya? Y los vómitos son precoces desde que recién nace. Continuemos. Este es un niño de 5 años de edad que tiene vómitos primero gástricos y luego biliosos. Lógicamente ya no vamos a decir esta es una atresia intestinal o algo así porque ya tendría vómitos de hace muchísimo tiempo. Recién a los 5 años hace, ¿no? Supongamos que tenga todo el síndrome de obstrucción intestinal. Tendríamos que analizar qué causas son más posibles en esta edad, ¿no? Entonces, a esta edad, una obstrucción congénita solamente que haya sido una obstrucción parcial que por algo se haya complicado. Como no tenemos antecedentes de cirugía, ni de traumatismo, ni de peritonitis, difícil pensar en bridas o adherencia, ¿verdad? Tendríamos que palpar para ver si es que hay una masa o algo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde estaría la obstrucción? después de la... ¿No? Entonces, vamos. Encontramos eso en la radiografía. B, Austra. Entonces B, intestino grueso. ¿Eso significa que la obstrucción es en el recto? Aquí se ve el colon transverso. Aquí estaría el colon ascendente, aquí sería el colon descendente, aquí sería el colon sigmoide y aquí estaría el recto, ¿verdad? Entonces, la cosa es, ven las austras del colon, pero ese colon no está dilatado. ¿Sí? No es un megacolon. ¿Ya? Si fuera una obstrucción del recto, tendríamos un megacolon. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, tenemos un colon no dilatado. Tenemos el intestino delgado que casi no se ve.
¿no verdad? ¿Sí? Y tenemos un niño de 5 años, en lo que algo congénito, pues, que presenta vómitos, Contenido gástrico y bilioso. vómitos gástricos y luego biliosos. ¿Ya? Entonces, es posible que pues, el estreñimiento se vaya manifestando después, o, ¿no verdad? Porque cuando la presión es un poco alta, los vómitos son más precoces y el estreñimiento se ve después, ¿no? ¿Ya? Como es un cuadro agudo, quién sabe. ¿Qué causas podrían ser entonces? Un ovillo de Ascaris. Bueno, no sé. Un ovillo de Ascaris. ¿Te parece una radiografía en la que podría... ¿Ah? ¿Cómo se ven los Ascaris en la radiografía? Como culebrita. ¿Ah? Se ve un ovillo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Creen que verían los Ascaris en la radiografía? Ponme la siguiente. Tenía un ovillo de Ascaris. ¿Ya? Ahora póngame la anterior. ¿Dónde estaban los Ascaris? Estaban ocupando todo el intestino. Todo el intestino estaban ocupando. Ay, por eso no se ve bien el intestino. Por eso el intestino no se ve bien, el gas intestinal, se ven apenas unas. Se ve como... ¿No? Ah, Por eso voy a ir con los expertos. sí, me imagino. Entonces, tenemos. ¿Ah? Miren que esto se pudo confirmar con una simple ecografía. Con la ecografía. En la misma ecografía ven los parásitos, ven los Ascaris enredados ahí entre ellos. O sea que la radiografía no se ve. En las radiografías no se ve bien. Si usted tiene mucha acuosidad, de pronto alcanza a ver como unas rayitas por ahí enredadas. Porque mire que no es que estamos hablando, porque si usted quiere ver un Ascaris, pues tiene que ver un Ascaris solo, ¿no? Pero aquí tenemos un tallarín. ¿Sí me explico? Entonces, ver un tallarín no es lo mismo que ver un Ascaris. Usted ve una masa irregular, ¿verdad? Están haciendo así. Exactamente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros, no? ¿Ya? Entonces, lógicamente, no matamos a los Ascaris porque respetamos la vida animal. Bueno, ahí está en su hogar, pues, ¿no? Niña de 12 años de edad. Presten atención porque este caso es frecuente. Esto sí se ve con frecuencia. Bueno, los vampiros de Ascaris también se ven aquí, ¿no? Se van a Europa y no van a ver. Pero una niña de 12 años de edad que fue llevada al hospital por intensos cólicos abdominales. Entonces ustedes tienen que pensar primero en... Ah, ¿verdad? ¿No? Exacto. Lo primero que tienen que pensar es que no es digestivo, sino ginecológico, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Ya, es lo primero que tienen que pensar. La mamá te va a decir, ¿cómo? Una niña. Bueno, le dicen que no ha menstruado. Es eso, entonces ¿Qué que va a opina? menstruar. Puede tener un himen imperforado, ¿verdad? Claro. Muy bien. Entonces, de ley tenemos que ver qué posibilidades diagnósticas hay, ¿no? A esta vez se le toma una radiografía simple y encuentran eso. ¿Qué opinan? El colon se ve feo. Por favor. Pasa. Porque eres la primera opción. Ajá. Señala dónde estaría el ciego. El ciego dice. Pero no es el ciego aquí. Yo no veo nada.
encarcerado. Encarcerado. Ya, perfecto. Fíjense ustedes, como ustedes han estudiado medicina en los libros y nunca han disecado, ¿ya? Entonces creen que el colon se ve así, ¿ya? Creen que se ve así cuadradito, y eso es falso, ¿ya? Es falso como su ex. Claro. Es falso. Mala clase para usted. El colon transverso, para empezar, el colon transverso habitualmente está en la misma dirección que la curvatura mayor del estómago. O sea, el colon transverso habitualmente hace esto, para empezar. Y lógicamente que depende de si el estómago está lleno o vacío, y depende del hígado, ¿no? Porque normalmente no se pone delante del hígado, solamente en ciertos casos cuando hay alguna alteración puede ponerse realmente delante del hígado. Pero habitualmente el colon transverso está aquí. Y el colon transverso puede estar encendido, o sea, el colon transverso puede estar hecho una uva, ¿sí? Puede estar hecho una V. ¿Sí? El colon sigmoide, ¿qué significa sigmoide? Que tiene forma de eso. ¿Ah? Esta es la letra griega sigma, ¿no? Ustedes la conocen así como la sumatoria, ¿no? ¿Ya? El colon sigmoide, que ustedes están acostumbrados, puede estar incluso haciendo esto, ¿ya? El colon sigmoide puede estar así. Puede estar como enrollado, así puede estar el colon sigmoide. ¿Está claro? ¿Ya? Acuérdense que esta es una parte más o menos móvil del intestino. Lo mismo el colon transverso. El colon ascendente es más o menos fijo, el colon descendente es más o menos fijo, pero el colon transverso y el sigmoide es bastante móvil. ¿Sí? Son bastante móviles, pueden desplazarse. Entonces usted no los va a encontrar. La mayoría de las veces usted no va a encontrar esto tan bonito como lo ven en los libros, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿dónde debe estar el ciego? El ciego debe estar en la fosa ilíaca derecha, ¿no, verdad? Aquí está el hueso ilíaco, aquí debe estar el ciego, aquí debe estar el ciego. ¿Ya? Entonces aquí debería estar el apéndice, por ejemplo, ¿no? Podría ser retrosecado. Acá debe estar el colon ascendente. ¿Cuánto se quiere haciendo? Acá debería estar el colon ascendente. Aquí está el colon ascendente. Aquí sigue el colon transverso. Este es el colon transverso. Acá viene el colon descendente. ¿Sí? Y acá viene el colon sigmoide. ¿Se dan cuenta que no es como uno se lo imaginaría? ¿Ya? ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes que el colon está lleno de heces. Estos son heces, materia fecal.
funcional. Tiene un simple estreñimiento crónico funcional. Y resulta que fue su cumpleaños, se comió su torta, su pastel, sus dulces. ¿Y qué le pasa a la mayoría de la gente cuando come mucho en su cumpleaños? Le da empacho, le da diarrea, pero le da una o dos diarreas y se le quita, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Pero resulta que tener diarrea cuando tienes todo el intestino lleno de heces es un poco difícil, porque el intestino tendría que empujar a todas las heces a lo largo del intestino, ¿no? ¿Verdad? Que son duras. Entonces, cuando un paciente con estreñimiento crónico, por cualquier causa, tiene aumentado el peristaltismo, ¿ya? Empieza a tener cólicos, empieza a tener dolor abdominal tipo cólico, que puede ser tan intenso. Créanme, he visto varios de estos pacientes que los operan, porque el paciente, si tiene la mala suerte de llegar al cirujano a examinarlo cuando está con todo el cólico, le tocan la barriga y dicen McGutt es positivo porque el paciente grita. ¿Sí? ¿Ya? Ustedes han visto a sus compañeras llorar por cólico menstrual. Yo sí. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Un cólico te puede hacer llorar, un cólico te puede hacer desmayar, un cólico te puede hacer gritar. ¿Sí? Un cólico intestinal bien puesto puede llegar a parecer un abdomen agudo. ¿Sí? Y lógicamente, que si le tocan del otro lado también le duele, y aquí también le duele, y aquí también le duele, pero como ellos van a examinar el apéndice, entonces dicen, ay, punto de Marburgo. ¿Ya? Quirófano. ¿Sí? Créanme que los he visto operar, más de un caso. ¿Ya? ¿Sí? No siempre le hacen caso a uno, así es la vida. ¿Ya? Este paciente le hacen un enema y se le quita el dolor. ¿Ya? Porque lo que tiene es una obstrucción, es como si fuera una obstrucción intestinal, pero por heces, ¿no? ¿Verdad? Está haciendo peristaltismo, tratando de vencer esa masa de heces que quiere sacarlo. Si es que no lo operan, después lo que va a tener es que va a empezar a hacer deposiciones duras al principio, y después de hacer una o dos deposiciones duras, va a empezar a hacer una o dos diarreas y se le acabó el problema, hasta que tenga luego su vuelta a su estreñimiento funcional. ¿Sí? Una pregunta. Y en este caso, hacer un geriátrico, ¿se le puede hacer un tacto rectal? Claro que le pueden hacer un tacto rectal, pero solamente viendo esto ya te das cuenta de la cantidad de heces que está ocupando el colon, ¿no? Entonces solamente haciendo esto tú ya sabes. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer un tacto rectal en estos pacientes? Que tú ves la ampolla rectal si está vacía o llena. ¿Sí? Porque normalmente un paciente que tiene un fecaloma, tú vas a hacer el tacto rectal y vas a palpar una masa dura de eso, ¿verdad? Vas a palpar el fecaloma. Pero si tú tienes un paciente con estreñimiento crónico, que crees que es funcional, pero le haces un tacto rectal y la ampolla rectal está vacía, ¿qué probablemente tiene ese paciente? Miren que estamos hablando de un paciente que tiene estreñimiento crónico nada más. Obstrucción por... Pero el prolapso rectal se ve de fuera. Miren, tuve un caso de un paciente de 15 años que era del campo, así, pero ahí de padre, ya de esos
que ven un médico una vez en su vida. ¿No? Era un muchacho de 15 años que vino por vómito. ¿No? Y cuando se lo examina tenía también una gran distensión abdominal. Y con ese vómito y distensiones abdominales, pues a los médicos se les ocurrió hacerle una tomografía y lo que encontraron fue el hígado así. ¿Verdad? ¿Y qué era lo que tenía? Cirrosis hepática, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tenía? Un megacolon congénito. ¿Qué es el megacolon congénito o enfermedad de Pittsburgh? ¿A qué se debe? La ausencia del sistema nervioso. Acuérdense que el peristaltismo intestinal, cuando estudiaron sistema nervioso, ¿qué les vieron la anatomía? Cuando estudiaron sistema nervioso vieron, cuando estudiaron sistema nervioso, entonces deben haber visto el sistema nervioso entérico. Deben saber que el sistema nervioso sirve para coordinar las actividades de otros órganos, pero no necesariamente le dice a cada órgano qué hacer. Muchos órganos saben qué hacer. El corazón sabe que tiene que latir todavía. Así usted le corte todos los nervios al corazón, el corazón sigue latiendo. ¿Ya? ¿Para qué tiene nervios el corazón? Para hacerlo rítmicamente. Para saber lo que está haciendo el resto del cuerpo. Porque el corazón no sabe si usted está durmiendo, corriendo, comiendo o haciendo qué. Entonces el corazón tiene que saber, el corazón sabe que tiene que latir, sabe cómo tiene que latir, sabe que siempre tiene que estar latiendo, pero no sabe a qué velocidad, no sabe con qué fuerza, no sabe cuánto necesita los demás tejidos. Entonces si usted le corta todos los nervios al corazón, el corazón va a latir siempre lo mismo. Cuando usted esté corriendo le va a faltar. Cuando usted esté durmiendo le va a sobrar. ¿Sí? El intestino es igual. El intestino tiene su propio sistema nervioso en la pared, que ustedes deben haber estudiado como los plexos de Meissner y de Auerbach. ¿No, verdad? El plexo submucoso y el plexo mientérico. ¿No? Porque el intestino, ¿qué es lo que hace? El intestino tiene la mucosa, la muscular, la serosa. ¿Qué es lo que hace? Digerir y absorber, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué tiene? Glándulas y tiene músculo, porque tiene que ser peristaltismo, ¿verdad? Si le llega alimento al intestino, ¿qué tiene que hacer? Tiene que digerirlo, absorber y enviarlo a que siga su camino, ¿no, verdad? Eso es lo que tiene que hacer. Entonces tiene glándulas y tiene músculo. Entonces, para controlar a las glándulas tiene el plexo submucoso, porque las glándulas están en la mucosa, ¿no? Y para controlar el músculo tiene el plexo. Muy bien, porque si usted dice mío es músculo, y si dice entérico es el intestino delgado. Mioentérico, el plexo mientérico es para controlar el músculo, ¿verdad? Entonces el plexo mientérico controla el peristaltismo, ya sabe el intestino lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que no sabe? Lo que no sabe es si lo que está haciendo el resto del cuerpo, no sabe si usted está corriendo, durmiendo, descansando, porque el peristaltismo no tiene que ser igual, ¿no? La secreción no tiene que ser igual. Si usted está corriendo, está sudando, está bajo el sol, está perdiendo líquido, no se va a poner en ese momento a digerir alimentos, porque sería botar líquido hacia la luz, se puede desmayar. No se va a poner eso a gastar energía en hacer peristalsis, no. Cuando usted está corriendo se inhibe la digestión, ¿verdad? Para eso tiene nervios. Pero si no tiene plexos, entonces ya no hay peristaltismo. Es como que fuera un híleo. Pero sería un híleo total o parcial en la enfermedad de Hirschsprung. Un híleo parcial, porque solamente es la parte terminal del intestino. Si usted tiene el intestino grueso, puede ser que solamente sea el recto que le falte los plexos. Puede ser que sea el recto y el sigmoide. Puede ser que sea el recto, el sigmoide y el colon descendente. Puede ser que sea el recto, el sigmoide, el descendente y parte del transverso, ¿verdad? Pero siempre es la afectación de la parte distal,
nunca es que tiene solamente el colon ascendente, por ejemplo. No, siempre es lo más distal, ¿verdad? Pero esta parte nunca se ha movido. Por lo tanto, en toda la vida del individuo siempre va a tener estreñimiento, porque lo que va a salir de ese es porque lo empujan desde acá, ¿no, verdad? ¿Cómo va a estar el intestino? El intestino, supongamos que la obstrucción esté, digamos, la parte sin ganglios esté en la mitad del colon descendente. Entonces toda la parte distal estará pequeña. Y el resto estará dilatado, como cualquier obstrucción, ¿verdad? Porque esta parte no tiene peristaltismo, esta parte está tratando de, en esta parte se está acumulando las heces y está tratando de luchar por sacarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este paciente? Tiene la ampolla rectal normalmente vacía. Un paciente con estreñimiento funcional, a menos que justo ese rato haya evacuado, va a tener la ampolla rectal llena, va a tener un fecaloma aquí. Usted encuentra la ampolla rectal vacía en un paciente que parece estreñimiento funcional, probablemente sea una enfermedad de Hirsch. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, este paciente tiene un estreñimiento funcional, pero ahora se ha complicado con un cuadro doloroso abdominal, ¿no? ¿Verdad? Sí. Muy bien, lea, doctora. Lactante menor de 5 libras de 1 mes y medio de edad. El cuadro clínico inicia del crecimiento, la madre refiere vómitos postprandiales, inmediato en casi todas las mujeres. Muy bien. Vamos a ver la imagen. Este paciente tiene un reflujo gastroesofágico, ¿ya? ¿Sí? Este paciente se le hizo un tránsito para demostrar la existencia del reflujo, ¿ya? Entonces, lo primero que había que hacer era preguntar, ¿no? Antes de buscar la causa del vómito, era averiguar si realmente era un vómito, ¿sí? ¿Ya? Cuando estamos hablando de un paciente que presenta vómitos desde que nace, es importantísimo descartar reflujo, ¿no? ¿Ya? Porque es muy frecuente que el niño, sobre todo el prematuro, pero también los niños nacidos a término, tenga todavía inmaduro el esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando comen mucho, se les regresa la comida cada vez que le aplastan la barriga o cuando no la cuentan, ¿verdad? Continúa. Doctora Lea. El dato de 2 días de edad, nació en su domicilio, presenta enfermedad, cianorrea y vómitos de contenido alimentario en toda la gente. No consiguiendo tomar más que un poco de litro de leche. La madre refiere al presidente de haber presentado mucho líquido en la barriga durante la nutrición. El examen físico se observa fundamental de comida, mucosa seca y algún tanto algo extravagante. Muy bien, ¿qué sospechan con eso? ¿Qué es lo que ha tenido la madre en el embarazo? Polihidramia, ¿no, verdad? O sea, ¿qué sospechan? Atresia esofágica, pues. Una atresia esofágica podría ser. ¿Por qué? O sea, podría provocar eso de polihidramia porque el bebé no puede Permitir el líquido, ¿ya? Y podría ser esa la causa. Entonces, ¿tendría vómitos este paciente realmente? No. Si fuera una atresia esofágica, ¿qué sería? ¿Pero cómo se llamaría eso? No, porque el reflujo es del estómago. Es una disfagia. Eso es una disfagia.
sería una disfagia. Mire que tiene cialorrea, o sea, ni siquiera la saliva la puede deglutir bien. ¿Sí? ¿Ya? Y no toma más que unos mililitros de leche. Ahora, de las atresias esofágicas, deben haber ustedes estudiado en biología los tipos de atresia esofágica, que son 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Sí? Y se acordarán que el tipo más frecuente es el tipo 3, que es la atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal, ¿verdad? ¿Ya? Pero en este caso encontramos esto en la radiografía, aunque sea un niñograma completo. ¿Qué observan? ¿Qué les llama la atención? Nada más le llama la atención. Hay algo muy evidente ahí. El abdomen Pero eso no está generalizado. No necesitan acercar, es algo que se ve está clarito ahí. Es algo que se ve así como que. No, pero ¿cuál la bien? Déjate. Ya, es algo que se ve aquí. ¿Qué es? No hay aire. No hay nada de aire. No hay nada de aire en el intestino, en el estómago, en ningún lado. No hay ni cámara gástrica, no hay nada. Agenesia de tubo digestivo. Esto es una atresia esofágica sin fístula. ¿Cómo creen que llega el aire al intestino? ¿Qué creen que se pasa a través de la piel y entra al intestino? No. El aire que está en el intestino entra por la boca. Si hay una atresia esofágica completa y no hay fístula, no hay aire. Esto es una atresia esofágica, no es el tipo más frecuente, porque el tipo más frecuente es con fístula traqueosofágica distal. Entonces, a través de la tráquea pasa aire, debería aire aquí. Pero cuando hay esto, miren que usted lo que ve aquí, ¿qué es esto? Ajá, ¿qué parte? El ilium, y esto, el isquium y el tubo, y miren que no se han unido todavía, ¿no? ¿Ya? Miren que no tiene ni siquiera la cabeza del fémur aquí. ¿Sí? No, así que tiene fractura. Miren cómo, miren, si ven el hueso sacro, todavía están las vértebras separadas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces usted dice, no, si Leonardo sí es. No va a decir tiene
el sacro fracturado en 5 partes, no, ya. Entonces, este paciente, sigue, se le hace, se le pone una sonda y se le mete medio contraste y encuentran un fondo de saco ciego. ¿Sí? ¿Ya? Eso es una atresia esofágica. Pero ¿qué le dicen a usted? Tiene vómito. ¿Ya? ¿Ya? Y eso realmente no es un vómito. Eso puede disparar. ¿No, verdad? Dígame. No, yo tomaría para una publicidad, ¿cómo sería eso? ¿Cómo? Para un lindo de nuevo. ¿Cómo lo haría para hacerlo? Es que tiene el resto del intestino, lo que pasa es que está separado. ¿No, verdad? Entonces, ahí lo que usted tiene que ver es qué distancia hay, ¿no? Porque si hay una distancia pequeña, a lo mejor logra estirarlo y ponerlo. Pero si hay una distancia grande, entonces usted tiene que coger un pedazo de otro lado y armar el tubo, ¿no? ¿Ya? Bueno, sigue. A ver, presidente, lea. Tratando de mantener una hipertensión, madre requiere que desde 4 días de síntomas de irritabilidad y vómitos recurrentes de contenido gástrico que persisten a pesar de la recibida medicación indica corticosteroides. Claro, eso, ¿no? Entonces presenta irritabilidad y vómitos recurrentes desde hace 4 días. ¿Ya? Muy bien. El doctor de la farmacia le indicó una medicación, pero a pesar de eso sigue vomitando. Continúa. Es una ¿Ya? moneda. Entonces vomita con complejo de alcancía. La madre estaba orando. Ajá. Sí, un año y El paciente llega y que por dentro también es una disfagia. Pero, ¿qué es lo que tiene? Lógicamente, esto estimula el reflejo del vómito. El paciente presenta vómito, pero es un chiquito que no le puede decir, ustedes van por la calle y en cualquier rato ven una mujer con el niño y el niño jugando con una moneda. ¿No? ¿Sí o no? ¿Ya? Se la meten a la boca, la sacan, la vuelven a meter. ¿Ya? Entonces usted ya sabe dónde va a terminar. ¿No? Si esta moneda pasa el esófago, ya va a seguir el resto del camino normalmente, pero este es el sitio donde suele quedar. ¿No es verdad? O sea, estamos en la vía digestiva, ¿no? Ya no es que va a pasar por la nariz, ¿no? Tú dices que está detrás de la nariz. Claro, eventualmente tienen algo de dificultad respiratoria, normalmente no se nota mucho, se nota más la molestia. Sí, continúo. Muy bien, una niña de 10 años que ingresa por intenso dolor en fosa ilíaca izquierda de 4 horas de evolución y un par de vómitos por ahí. Un poquito de vómito nomás, pero más que nada dolor en la fosa ilíaca izquierda. ¿Qué será? Apendicitis del otro lado. Una apendicitis. Puede tener una malformación intestinal. Puede tener un apéndice muy largo que solamente la punta está inflamada. Sí, un inverso. Sí, es posible. Puede tener un ciego muy móvil. Que claro que entra en el diagnóstico superficial, es posible. También puede tener un tumor ovárico. Puede tener un embarazo ectópico. Oye, no podemos. O sea, en caso de que. En caso de que tenga pubertad precoz o que tenga. que le hayan. Puede tener un embarazo. Entonces, dice que puede ser.
Aquí en Guayaquil a los 12 años ya tienen 2 hijos. En serio, no han ido vayan a ver a la maternidad. A los 12 años están ahí. Tienen relaciones de los 8. Sí, así. Esa es nuestra realidad. ¿Qué creen? ¿Que todo el mundo es el tren de medicina? No, los estudiantes de medicina es que tienen su primer hijo a los 35 años. Sí, sí. A ver. A ver, doctor, usted que está el último, acérquese. Ha venido con la polla cardiovascular, ¿no? Se dibujó ahí de Ha venido con la polla aquí ya puesta la polla de cardiovascular. Mira que sí la decoración. Me descubrió. A la izquierda. Escriba, escriba. Escriba primero todo. ¿Ve? Una tomografía. Una tomografía axial computarizada, ¿no? Doctor, que son transversales de la pelvis, ¿no? ¿Verdad? A la altura de la pelvis. Muy bien. Ya. ¿Cuál es la piel? ¿Cuál es la piel? La piel. Ya, ¿cuál es la piel? La piel sería esto, blanco. El tejido celular subcutáneo sería esto. Esta es la grasa subcutánea, ¿verdad? Esta línea que está aquí. Esa raya que está ahí, ¿qué sería? ¿Ah? La raya misma. El surco interglúteo de... Ajá. ¿Qué sería eso blanco? ¿Qué sería? Pero, hable que le escuche. El coxis. Ya. ¿Qué sería esto? Estas cosas de aquí. Esos ojitos, ¿qué serían? Los agujeros sacros. Y la pupila que está aquí adentro, la córnea que está ahí adentro, ¿qué sería? Serían las raíces sacras, las raíces de los nervios sacros, ¿verdad? Y esto. ¿Ah? Esto sería el canal sacro. Y lo que está adentro, ¿qué sería? La cola de caballo, primero la raíz. ¿Ya? ¿Qué sería esto? El hueso coxal. ¿Qué parte del hueso coxal? El ilium. ¿No, verdad? Acuérdate que esto es frente ilíaca. El ilium, la parte del hueso está el ilium. ¿Cómo se llamaría esto? La articulación sacroiliaca. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué sería esto? Los músculos. Fosa ilíaca externa, por fuera. ¿Qué músculos están aquí? Los glúteos. Músculos glúteos. ¿Verdad? Músculos glúteos. ¿Qué sería este músculo que está aquí pegado? Músculo ilíaco. ¿Qué sería esto?
El psoas, ¿qué sería entonces esto? El psoas ilíaco, muy bien. Ya, el psoas ilíaco. Ya, entonces ya reconocen la pena. ¿Qué sería esto? ¿Ah? La vejiga. ¿Dónde estaría el recto? El recto tiene aire, ¿verdad? Esto sería el recto. El recto tiene aire y eso, ¿verdad? Entonces aquí es aire y eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Es varón o mujer? Niña, ¿verdad? Entonces, debe tener, ¿qué? Entre el recto y la vejiga, ¿qué debe estar? El útero. ¿Qué es el útero? Usted debe reconocer el útero por su pared gruesa, ¿verdad? Si usted ve esto, sabe que esto no es útero, porque el útero no puede tener una pared tan fina. ¿Sí? Entonces, esto de aquí no es el útero, pero está en el sitio que debería estar más o menos el útero, ¿no? Eso es un quiste ovárico. ¿Ya? Este es un múltiples quistes ováricos. Esto es un ovario poliquístico que está desplazando el útero. ¿Sí? ¿Ya? Aquí está un poco. Entonces esto es un ovario poliquístico. La paciente tiene dolor por... Ajá. ¿Sí? ¿Ya? Está comenzando la pubertad, está empezando a hacer dolor, en este caso por ovario poliquístico. 10 años. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, continúe.